para recibir dos variables. Uno, la variable que va a obtener el valor y un método que me va a permitir setear ese valor en la memoria inmutable. Y utilizo el state y le defino cuál va a ser el valor inicial que yo quiero que esté, que va a ser 0. ¿Ok? Entonces aquí tengo dos elementos. Con el useState, que ese es el que estamos buscando, obtengo la variable que va a tener el valor, es la variable que va a manejar, que realmente no es una variable, es un puntero, y la función que me permite modificar el valor a ese puntero. Porque si yo le asigno al counter, automáticamente le estoy asignando un nuevo puntero, un nuevo espacio en memoria. Entonces, React lo detecta y dice, no, aquí hubo un cambio, regeneramos todo otra vez. Y eso es terrible. Eso es una cosa que desperdicia un montón de memoria. Entonces, vamos a ver aquí, counter, set counter, use state. Vamos a cambiar este 24 para que me muestre el counter. Y Bien. en el caso del botón, voy a definir, vamos a ponerlo aquí abajito para que se mire más ordenado. Vamos a definir un evento, en este caso el evento onClick directamente, y aquí yo puedo definir la función directa. Y en este caso le vamos a decir set counter, vamos a ponerle el counter aumentándose. ¿Ok? ¿Ven? ¿Alguna pregunta aquí? No, sí, yo le iba a preguntar, es que una manera más sencilla de explicar eso de un hook y cómo funciona y todo eso. Ajá. No, o sea, una manera más, o si lo puede volver a explicar o ponerlo en palabras como bien sencilla. Ok, pongámoslo de esta forma. Ah, el hook en sí es una función, así de simple. Ok, eso no lo vamos a cambiar. ¿Qué es lo que sucede? En JavaScript tenemos que entender cómo funciona la memoria. Cuando yo declaro una variable y le asigno un valor, realmente lo que le estoy diciendo es A está apuntando a un espacio en memoria. Ese espacio de memoria, pongámosle que es esta dirección. Estos se han fijado que son los punteros. ¿Se acuerdan de los punteros en C? ¿Y en C++? Dígame que sí, por favor. Ok, les queda tareita de fin de semana, acordarse que son punteros. Ok. Esto es un espacio físico en la memoria. La memoria RAM está dividida en cuadrículas y cada cuadrícula tiene su dirección. ¿Ok? Es como que yo tenga la ciudad y en la ciudad cada casa es un número, como así lo identificamos. Entonces yo le digo, voy a guardar este bolso en la casa tal y me lo va a dejar en la tal casa de la ciudad. La memoria RAM es igual. Cada espacio, cada flip-flop es una dirección en específico. ¿Ok? A eso se llama alocar memoria. Entonces, cuando yo defino una variable y le asigno un valor, lo que estoy diciéndole es que en el espacio físico de la memoria 28, 47, 58 va a estar guardado los bits que representan el valor de 2. ¿Capich? Hasta ahí vamos bien. Sí, Ok. Si yo a ese A le asigno otro valor, JavaScript, a diferencia de otros lenguajes, lo que va a hacer es definirme otro espacio en memoria que va a tener S3 y me deja huérfano, se le llama esto, este puntero. Al dejarlo huérfano, por detrás hay algo, en JavaScript no se llama garbage collector, o sí se llama garbage collector, pero es un manejador de memoria. Al haber de que no hay ninguna referencia hacia ese puntero que quedó huérfano, recupera esta memoria y la pone disponible. Este espacio está disponible para ser reutilizado, pero en ningún momento sobreescribió el mismo espacio. Eso lo hace rápido y eso lo hace que sea mutable. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? En React,
Cuando yo asigno una variable, cada vez que se renderiza, o sea, refresco la pantalla, ese numerito a esa variable va a cambiar. Cuando React establece de que un componente se debe modificar o no, es si este numerito cambió, este address de memoria. Si el address de memoria cambió, significa que hubo una modificación en el valor. Entonces dispara y dice, hay que reconstruir todo otra vez para mostrar los valores actualizados, porque cambiaron los numeritos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ok. Entonces, ¿qué sucede? El useState que me brinda de forma nativa internamente React, lo que hace es evitar el cambio de ese numerito. O sea, cada vez que se carga, en vez de asignarme uno nuevo, va a verificar si ya existe el numerito para ese componente, si existe, extrae el valor. Y cuando se modifica, asigna el nuevo valor. Pero cada vez que se renderiza, no está asignándolo nuevamente a la variable interna, sino que está buscando si ya existió. Y si ya existió, devuelve ese número. Al devolver y ver de que ese número es el mismo, o sea, no el valor, sino que el número de la memoria es el mismo, React dice, ok, no hay necesidad de volver a calcular este componente porque no hubo modificaciones. ¿Se entiende ahora? sí. Ok, perfecto. Entonces, la mayoría de los hooks que maneja React es específicamente eso, poder manejar de forma adecuada la memoria. Entonces, si lo vemos de forma así, bruta, Sumo que depende del uso que uno va a hacer, pues dependería el uso que el hook que haría, por la es eficiencia correcto. que estaría buscando en la función. Entonces, yo quiero guardar valores de variables que solamente están para ese componente y que se van a modificar por elementos dentro de ese componente, voy a usar el useState. ¿Ok? Si hay valores que dependen de una llamada a una API, que esa es costosa, es cara porque requiere tiempo y recursos de red, y es algo que va a tardar mucho en devolverse o es costoso devolverlo, puedo utilizar otro hook llamado useMemo que me guarda en memoria esa variable también, pero no me da una opción para poderlo modificar, ¿ok? Sino que solamente es de extracción, es como un read-only en el momento. Tengo otro llamado useEffect, que es para poder manejar lo que se llaman efectos secundarios. Ya vamos a ver esto de los efectos secundarios, esa clase que vamos a ver la otra semana. Por los momentos, entonces, por los momentos ahorita estamos usando useState para mantener una memoria que se puede modificar. Entonces, aquí está el punto, la variable que me va a devolver el valor del espacio en memoria y el set counter que le va a permitir al useState determinar hubo cambio o no en la dirección de memoria que se guardó y si hubo cambio va a devolverme el nuevo valor y lo va a reconstruir. Si no hubo cambio, va a ignorar el renderizado y va a decir, no, aquí no hubo cambio, queda como estaba antes. ¿Ok? Entonces, ya con esto, vamos a ver ahora qué sucede. Si observan, todos están en cero. Modifico el de uno y me tiene que aparecer un error. Type error assignment to variable on click. Ahí está la función, establece el counter. No, pero no estoy asignando uno. Está la expresión, está la función gorda. Ah, no puedo hacer esto. El más lo autoasigna, por eso me está tirando el error, porque el counter no lo puedo modificar, sino que tengo que hacer la operación. Por eso no es el más, ahí es más uno. Vamos a ver ahora. Ahí está uno, si se fijan, y los demás no se modificaron, porque el estado es propio para ese componente.
y cada uno tiene un estado totalmente aislado del otro componente. ¿Listo? Licenciado, Dígame. eso básicamente como se refresh o refrescar la página o cómo se cambia eso en sí. Ok, en sí internamente, esa es la ventaja. Si se fijan, no hubo un recargo de página, no se recarga la página y no va a ningún servidor. ¿Qué es lo que sucede? Es lo que le estaba explicando la vez pasada. Lo que yo estoy viendo es el DOM. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era el DOM? ¿Sí se acuerdan? Sí, Ok. Entonces, lo que yo tengo en este lado es el DOM. Vamos a ponerlo aquí. Y del otro lado, lo que tengo es una representación o una copia que se le llama el Shadow DOM. El Shadow DOM es prácticamente una copia del DOM, pero generada por React. Y esto no se ve, esto está oculto, esto no se ve visualmente. Cuando hay un cambio, por ejemplo, le di a clic y se estableció un cambio, ese cambio primero se genera en el Shadow Clone, aquí en el Shadow DOM. Cuando ya se termina de generar y renderizar todo el React en el Shadow DOM, React lo que hace es empezar a verificar cuáles son las diferencias entre el DOM y el Shadow. Y todas esas diferencias automáticamente las actualiza en una sola pasada, no hace varias. Y es por eso de que nosotros vemos que se actualiza internamente, pero realmente no se ha vuelto a cargar la página. Se mantiene la página cargada en memoria. Y eso los vuelve reactivos y muy rápido. No sé si con eso le respondo, bueno. O Glenn, perdón. sí, Listo. Entonces, ese es el manejo del estado. Y esto es muy importante porque hay componentes que deben manejar un estado. Por ejemplo, voy a levantar un modal. Entonces yo digo, ok, el modal va a estar abierto o cerrado. ¿Dónde lo manejo? En un estado. Voy a manejar el menú que esté desplegado o no. ¿Cómo lo manejo? Con un estado también. Determino si está cerrado o está abierto el estado. ¿Capich? ¿Por qué? Porque es propio del componente, no depende de otro elemento y está aislado. Eso sí, desde el momento en que yo le agrego un hook para manejar estados o elementos de memoria, ya mis componentes ya no son puros. Porque a pesar de que lo mande a llamar n o x veces, dependen del estado para determinar cómo se van a renderizar. ¿Capicho? Diego, diga. No, que me puse a pensar y creo que ya lo entendí. O sea, lo que decía es que en vez de recargar todo el sitio, el que estaría haciendo el recargado y el trabajo sería la memoria, por así decirlo. Es Y así que correcto. no va a estar recargándose cada vez que haya cambio. Exactamente. Alejandro aquí pregunta en el chat cómo funcionan los webhooks. Ok, los webhooks es otra tecnología, esa parte de lo que estamos viendo. Los webhooks es una forma, una solución que maneja generalmente lo que son aplicaciones SaaS o servicios. ¿Ok? Si yo mando, por ejemplo, a una aplicación, a un servicio, a hacer algo que va a tomar mucho tiempo, por ejemplo, le pido de que me recompile un reporte que generalmente toma 2, 4 minutos. Estar esperando la respuesta 2, 4 minutos es absurdo, porque requiere generar el PDF, guardar el PDF en un bucket, etcétera. Cuando se termina de procesar y el archivo ya está listo, yo lo que puedo hacer es definir y decirle, ok, ya terminé, voy a ver el cliente con qué URL me provee para que yo le pueda avisar que este proceso ya se terminó. Generalmente para eso se hacen los webhooks. ¿Ok? Lugares donde lo va a encontrar, bueno, yo los uso en Stripe para hacer cobros. Cuando me cae un pago, yo le registré a Stripe, esta es la URL que me tenés que mandar a llamar cuando un pago es efectuado de forma satisfactoria. Entonces, ese me levanta mi URL y mi URL ya sabe qué hacer con el payload que me manda Stripe. Entonces es reactivo. Cada vez de que hay un pago, me notifica. Otro webhook, por ejemplo, que tengo
que en este caso yo lo desarrollé, es para darle a mis clientes el saber cuando nosotros estamos guardando una transacción o una serie de transacciones a un blockchain, ese proceso puede tardar en la parte del minting. Entonces, en procesos como o en proyectos como blockchain o como Ethereum, pues no importa cuánto tiempo espere, porque estamos a través de una... sí, se trabaja a través de algo llamado RPCs, Remote Process Controllers o Remote Process Invocations. ¿Ok? Entonces eso es sincrónico, o sea, tengo una conexión constante, entonces ahí no hay ningún problema. Pero muchas empresas no les gusta eso porque es un recurso bien caro. Entonces, nosotros le ofrecemos las mismas ventajas de una blockchain, pero utilizando APIs web. Entonces, ellos me mandan la transacción, perfecto, nosotros nos encargamos de guardarla y cuando se termine de mintear, yo me encargo de hacer la llamada a la URL que ellos me establecieron, diciéndole tu transacción con este payload ya fue minteado en este bloque de este blockchain. Entonces ellos ya a partir de ese evento, de esa reacción, ya hacen algo más en sus sistemas, los indexan, eh, empiezan un workflow, etcétera. Pero eso ya es parte del otro. Eso es una forma de poder integrar dos sistemas basados en eventos, más que todo. ¿Capicho? Eso era para explicarle más o menos qué funcionan los webhooks. Sí es importante saberlo. Me estresa cuando me llegan y no saben lo que es uno, porque se usa bastante. ¿Ok? Entonces en sistemas distribuidos es una de las mejores formas de poder integrarse. ¿Qué otro hay? Figma tiene uno bien bonito. Entonces sí, eso. Ok, con esto realmente terminamos el día de hoy la parte de los estados. Muy importante que lo manejen, que lo sepan manejar y diferenciar lo que es un componente que recibe propiedades y otro componente que maneja sus propios estados internos. ¿Qué sucede con ese estado? Si yo recargo la página, se me pierde. Vuelven otra vez todos al valor inicial a cero. ¿Ok? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que no refrescamos la página, mantenemos la página en memoria. Y sin cosas, son cosas persistentes, pues utilizamos una persistencia y para eso vamos a ver algo llamado Redux, que es una forma más avanzada de poder mantener memoria persistente. Y hay unos componentitos en Redux que me permiten mantener esa persistencia utilizando memoria del navegador, ya sea en la sesión o local. Y eso hace de que yo pueda reconstruir la página y reconstruir estados a pesar de que yo refresque la página. Con esto terminamos. Para poderse retirar, me escriben su número de cuenta normal. Y si Dios quiere, nos vemos el día lunes. Vayan trabajando en sus proyectos, estimados. No los vayan a dejar para última hora, por favor. Ingeniero, ¿cuándo va a hacer el repositorio? Buena pregunta. Ahorita, terminando la clase que viene, ahorita a las 8, yo me pongo a terminar de hacer el repositorio porque me hace falta. Es cierto. Gracias, ingeniero.